Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema del día de hoy es el programa Mochila Segura. Revisaremos la discusión, por qué es un tema de derechos humanos y también por qué se dice que se criminaliza con esto a los menores. Acompáñenos. Tras el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, en la opinión pública resurgió el debate en torno al operativo Mochila Segura, visto como una violación a los derechos de la niñez, por lo que las autoridades han instado a los padres de familia a realizar ellos mismos la revisión de las mochilas de los menores, para evitar que lleven armas o objetos prohibidos. El operativo Mochila Segura surgió luego del 13 de mayo de 2004. Un alumno de secundaria de 13 años de edad llevó una pistola a la escuela Ángel Martín del Campo, en Iztapalapa, con la que accidentalmente disparó hacia la cabeza de su compañera, también de 13 años. Tras estos hechos, el operativo fue incluido al programa Escuelas Seguras de la SEP, iniciado en 2007, con el objetivo de crear ambientes seguros en las escuelas públicas del nivel básico. Pero en 2017 se registró un ataque en el Colegio Americano del Noreste, ubicado en Monterrey, Nuevo León. Aquel 18 de enero de 2017, un menor de 15 años disparó dentro del salón de clases, hiriendo a varios alumnos y a su maestra para después dispararse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Fabiola Guarneros. Me da muchísimo gusto saludarlos y que nos acompañen este día en Punto y Coma. Ileana Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, Fabi. ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien, mi querida Ileancita Cedeño. Sí. Quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es la directora jurídica de Reinserta, es mi queridísima Fernanda Dorantes. Te damos la bienvenida, porque el tema es de verdad el que está en la discusión de las familias, en la discusión de los centros escolares, en la sociedad. Y bueno, Reinserta ha hecho un gran trabajo con población infantil, con población también que ha sido vulnerada en sus derechos humanos, ha protegido incluso el trabajo con los menores, pues de alguna manera infractores, y saben el tema. Entonces, bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación, Fabi. De hecho, también les cuento que ahora que sucedió lo de Torreón, han tenido pronunciamientos a través de comunicados, pueden buscarlos en su página Reinserta, hacen una labor social. Con el tema de los niños migrantes que viajan solos también han tenido posición, es decir, con el tema de mochila segura, y este es el tema. ¿Se criminaliza o no a los niños con el tema de mochila segura? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sí, es completamente indignante y es una paradoja. Creo que sucesos como el de Torreón recientemente, pero también nos podemos remontar a la Ciudad de México en 2004, cuando se implementa por primera vez el programa de Mochila Segura. Pero y si también nos vamos al día de ayer con el tema de los niños presuntamente armados por grupos de autodefensas, nos damos cuenta de que vamos en camino hacia justamente la vía de la criminalización de estos niños, cuando lo que hemos hecho como sociedad, como gobierno, como familias, como institución, es darle la espalda, abandonar a estos niños y vulnerar sistemáticamente sus derechos. No les estamos dando las condiciones necesarias para un desarrollo y para un bienestar integral. ¿Y qué hacemos? En lugar de atender las causas de origen, en lugar de propiciar estas condiciones idóneas para los niños, tendemos a la criminalización. Okay. ¿Cómo es que Reinserta llega a este punto? Es decir, ahorita, como bien lo mencionas, recientemente lo de Torreón, el año pasado también hubo un tiroteo en una escuela en Monterrey, y cada vez estamos viendo con mayor frecuencia que niños lleven cosas que a lo mejor no son ni siquiera aptas, hablando de a lo mejor un cúter, ¿no? Para su edad, y después pues algo grave como un arma. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto en el que revisar algo para prevenir que porten cosas que ponen en riesgo su vida y la de los demás, pues termina siendo violatorio de sus derechos, ¿no? Bueno, primeramente tenemos que entender, y aquí voy a citar a Ricardo Bucio de Cipina, quien él lo dijo en una frase muy concreta y muy cierta. O sea, la violencia no se concentra en una mochila.
¿no? Creo que llegamos a este punto como una medida desesperada, como muchas de las que se están tomando de cara a los problemas en materia de seguridad y de violencia que han azotado a nuestro país en las últimas décadas. Es una medida desesperada, es una medida para tapar el sol con un dedo, pero que, se insiste, no resuelve el problema de fondo. Y volvemos a retomar esta frase que es muy cierta: la violencia no se concentra en una mochila. Y es tan simple como: ¿qué vamos a hacer? A ver, encontramos un arma en la mochila de un niño, ¿y cuál va a ser la ruta crítica? ¿No? Sobre todo como desde el replanteamiento que está teniendo la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que sean los padres de familia y los maestros quienes hagan estas revisiones. Se encuentra un arma y luego ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? La va a tener que decomisar el padre que la encuentre, la escuela, se va a dar aviso a las autoridades van a intervenir, iniciarán las investigaciones, pero ¿y luego qué? ¿Por qué no volteamos a ver y por qué no nos planteamos el por qué las armas llegan a las manos de los niños? ¿Por qué hay más de 200,000 armas en México que entran por contrabando desde la frontera norte? ¿Por qué, según un reporte de Sedena del año pasado, se redujo en un 75% el decomiso de estas armas? Y entonces nos ponemos a cruzar los números y nos damos cuenta de que el 80% de los homicidios cometidos en este país, que el año pasado cerraron en cerca de 37,000, se cometen con un arma de fuego. Entonces, creo que la política debe mirar con un enfoque macro y no concentrarnos en la mochila de los niños, ¿no? Creo que ahí está el tema y ahí está el punto de inflexión de estas acciones desesperadas. Claro, cuando diversas organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil que están al pendiente protegiendo los derechos de los menores, hablan de que esto no es un hecho aislado, ¿no? Lo que pasó en estos colegios, que aparentemente podría ser un problema de estructura familiar. Cuando ellos hablan y señalan que es finalmente el Estado responsable, es por todos estos factores que tú nos estás diciendo. Es decir, para que esa arma haya llegado, bueno, 2 armas en el caso del niño Torreón, haya llegado a esa mochila, hay atrás todo un sistema de omisiones y de impunidad que permiten que esas armas circulen, primero en nuestro país de manera ilegal, y después que lleguen a su hogar, a estas familias, porque nadie para esto, ¿no? No hay nadie que detenga eso. Y comentarles, en el caso de estas armas ilegales que entran, que casi, según las estadísticas, el 90% provienen de Estados Unidos y son de uso exclusivo del ejército y todo, pues llegan a los hogares. Y decir que justo esas 2 armas estaban en ese hogar en Torreón, ¿no? Entonces, si están ahí y puede operar de manera así el crimen organizado para ese tráfico de armas, es porque hay omisión de las autoridades, porque se permite a través de las aduanas, porque nadie hace nada, ¿no? Exactamente. Y tener como esto muy en la mira, ¿no? También el problema de armas no es exclusivamente vinculado a la delincuencia organizada. La verdad es que es penoso decir que en este país es muy fácil conseguir un arma de fuego. Sí. De verdad. Nosotros, bueno, con el trabajo y la cercanía que tenemos con la población atendida, de repente, no sé, entras a ciertas redes sociales, a ciertos perfiles, y en serio, o sea, las ofrecen por Facebook, ¿no? Es que hay un meme muy chistoso que dice como, es que todo el mundo sabe dónde venden la droga, menos la policía. Pues es que pasa lo mismo con las armas. En realidad, o sea, es inexplicable el fácil acceso a las armas que se tiene hoy en día. E insisto, no nada más vinculado a un tema de delincuencia organizada. Cualquier persona común y corriente tiene acceso. Entonces, nos estamos dando cuenta que hace falta la implementación de políticas públicas encaminadas hacia el desarme, pero no nada más hacia el desarme, sino con esta visión integral de garantizar ciertas bases sociales, estructurales e institucionales que vayan acompañadas con toda una estrategia de seguridad, con toda una estrategia de construcción de paz y de erradicación de conductas violentas. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el tema. Si usted tiene preguntas y dudas de cómo incluso hablar con nuestros hijos o cómo sería la manera más adecuada para prevenir incluso esas situaciones de violencia o ganar la confianza para que ellos se abran con las familias, escríbanos @puntoycoma_tv, no le cambie.
Nos comentaba Fernanda Dorantes antes de irnos a la pausa que justamente para prevenir este tipo de acciones, crímenes, delitos y tragedias, pues no nada más se necesita revisar una mochila, pues ahí no está básicamente, Fernanda, el problema. Hay toda una estructura, lo decía Fabi también, está implicado el Estado también, un programa, una estructura social que no se detiene ni recae únicamente en la mochila, porque yo como adolescente pensaría que si no la saco de mi casa, no va a faltar el amiguito que me la pase en el baño a la hora de en la escuela, ¿no? Okay. Entonces, si la forma de llevar la casa a la escuela, a lo mejor, de llevar, no vayamos muy lejos, un arma, no sé, una navaja, ¿no? Porque quien quiera hacer daño, pues busca el tipo de arma, ¿no? Si quisiera una navaja y no encuentro en la escuela, pues siempre o no va a faltar quien me la proporcione. Entonces, ahí de quién o en quién recae esa responsabilidad. Tú nos comentas, no es nada más ni para en esa mochila, ¿no? ¿Cuál es esa estructura? Pues yo creo que empieza desde una corresponsabilidad social, o sea, incluso antes del gobierno es algo que nos atañe a todos como sociedad. Enseguida sí es del gobierno que tiene que desplegar acciones positivas encaminadas a garantizar esta condición de bienestar integral de los niños y en tercer punto de las instituciones, ¿no? Las escuelas, las redes de apoyo, los centros comunitarios, todo esto que está fuera como del entorno familiar y también, por supuesto, la propia familia. Y aquí me gustaría nada más hacer hincapié en algo. Hay voces de algunos padres y madres de familia que están de acuerdo con el programa de revisión de mochilas. Y tiene sentido. O sea, aquí el punto no es que... A mí no me gustaría tomar una postura como tal de el programa por sí mismo es malo. Puede ser bueno según tu postura, puede ser malo. Yo sí creo que es un tanto invasivo de la esfera de los niños, pero más allá de eso es ineficaz. Y entonces ya por eso no tiene sentido. ¿Y para qué? O depende incluso, te lo digo desde el punto de vista como madre, ¿no? Depende incluso cómo sea o quién revise. Es decir, claro, no es lo mismo que te revise tu familia, el que sea, o tu tutor, ¿no? No es lo mismo que te revise el maestro. No es lo mismo de tu salón, con que a lo mejor has creado una empatía o una cercanía, o el prefecto, que es como otra figura de autoridad, o lo que vimos en las imágenes, policías armados. Es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Exacto. Policías armados buscando armas en mochilas de niños. Exacto, ¿no? Claro, porque seguro ahí está el problema, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no en las aduanas, no en las calles, no en las instituciones de impartición de justicia donde permea la corrupción y la impunidad. Incluso no, hay que decirlo, aunque la gente se incomode, hasta en la misma familia. Hasta en la misma familia puede estar el problema. Claro. En Reinserta hicimos un estudio de factores de riesgo y condiciones de violencia entre adolescentes que cometieron delitos de alto impacto y se encuentran privados de la libertad a consecuencia de ello. Y tuvimos cifras interesantes. Una de ellas es que 2 de cada 3 adolescentes, hombres y mujeres encuestados, refirieron que tuvieron acceso a armas dentro de su misma comunidad. Sí. Entonces creo que se trata igual de este enfoque de construir comunidades más habitables y más seguras para nuestros chicos. Pero insisto, es un tema, es una labor social y por supuesto una labor de instrumentación de políticas públicas que nos concierne y nos atañe absolutamente a todos. Bueno, incluso comentarte ahorita que lo dices, que lo consiguen en el entorno, qué grave es lo que estamos viendo ahorita en el caso de Guerrero, en Chilapa, donde la propia comunidad, para defenderse de otro grupo criminal, está armando a los niños, ¿no? Lamentablemente vimos niños y pues adolescentes, digamos, de entre 12 y 14 ya con las armas largas, y los más pequeños de 6, 8 con los pues palos, ¿no? O asimilando rifles para entrenarlos, ¿no? Ahí ya los estás preparando para la violencia. Sí, pero también es lo mismo, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Nosotros justamente en el comunicado que emitimos el día de ayer al respecto, la verdad es que
ahora sí que condenamos la condena que Sí. hace el Estado de Guerrero al decir es que las autodefensas hacen muy mal Ajá. y la tutela de los derechos de los niños. Sí, pero espérate, ¿y el Estado de Derecho? Claro. Y las instituciones y tu autoridad estatal y tus obligaciones como Estado, sí. ¿dónde quedan? Se mencionaban igual hoy en la mañana, ¿no? Que los chicos de 12 a 15 años ya como tal forman parte de las policías comunitarias y a partir de los 5 años, entre los 5 y antes de los 12, los están entrenando. Entonces, si analizas todo el contexto, tienes que esas comunidades viven por debajo de la línea de la pobreza, viven en completas condiciones de marginación. Hay un tema muy cruel y muy arraigado que tiene que ver con la pobreza y esta necesidad de explotar sus tierras para la siembra y el cultivo de narcóticos. ¿Y qué pasa con el Estado? Pues es omiso, no voltea hacia acá. Y de pronto dicen, bueno, es que ¿por qué no los mandas a la escuela? Es que no tienen escuelas. Sí, ¿no? porque Entonces, no hay. van maestros como 2 veces a la Claro. semana y eso si quieren, si pueden y si existen las condiciones. Sí, sí, ¿Cómo cómo puedes reclamarle a una comunidad que vive en estas condiciones? Igual, otra cifra que se me viene a la mente del diagnóstico que hicimos es que 1 de cada 3 adolescentes que están en reclusión mencionan que padecieron hambre antes de entrar al internamiento. Claro. Entonces, por supuesto que estas condiciones de marginación hacen un caldo de cultivo con las condiciones de violencia en las que se viven. Las comunidades de esa zona de Guerrero tienen una lucha tremenda ahora sí que por las tierras, Sí. y también es un fenómeno mundial, ¿no? La goma de opio ahorita ya no está siendo muy redituable por la proliferación de drogas sintéticas, entonces eso lo sume en una crisis aún más profunda y que entre más tierras tengan, más pueden producir y entonces mayores ingresos pueden llevar a su propio entorno comunitario. Y si a esto le agregas el factor de los grupos de la delincuencia organizada que operan con total impunidad, o sea, es absurdo ver cómo pueden llegar y tomar caminos. Es como, Claro, ¿dónde está la sí, intervención sí. policial? ¿Por qué pueden hacer eso? ¿Por qué pueden quemar camionetas? ¿Por qué pueden llegar e incendiar comunidades enteras y Completas. matar a una decena de personas sin que haya un responsable al respecto? Pero ahí tenemos al Estado emitiendo pronunciamientos de que están en contra. Híjole, perdón, Sí, yo pero es también cuando indignante. escuché a la autoridad estatal y a la de derechos humanos estatal, yo dije, perfecto, ¿y dónde están ustedes? Sí, dando ¿Qué esa están solución. haciendo? Me parece perfecto y pueden señalar y acusar de irresponsables a estas policías comunitarias que entrenan niños armados. ¿Y dónde están? Sí, porque... ¿Qué han hecho? ¿A cuántos detenidos hay? Claro. Sí. ¿No? ¿Qué pasó con los desaparecidos de Cirándano? Que también ahí nadie dijo nada. Hay 13 personas que no sabemos dónde están y nadie Exacto. dice nada. ¿No? Más los millones que se han Más sumado los en millones, años, ¿no? más los Sí. Pumas Entonces, en Chihuahua. que hay una cifra más negra las- brutal, Más de las desaparecidos y poblaciones desplazados. desplazados. Sí. Y Y tenemos- hay menores ahí. Claro. Y ahorita 16 ahí hue- su- más de 60 huérfanos en el caso de 66. 66 Sí, en huérfanos Chilapa. en Chilapa. Y hay una línea muy delgada entre enseñarle entonces a nuestros menores a defenderse del entorno al que yo, madre, los voy a arrojar, a otra línea o esta diferencia, como decíamos, en un colegio donde, bueno, no existen esas condiciones y donde tenemos que prevenir que ocurra esa violencia. Pero yo como mamá, como papá, etcétera, si el Estado no me está dando esas garantías y la comunidad en la que va a crecer mi hijo es más riesgosa y peligrosa, pues la verdad es que yo prefiero prepararlo para defenderse, no atacar, pero sí defenderse, que arrojarla a un lugar donde va a ser carne de cañón, ¿no? Exacto. Podría ser también el punto de vista de muchos padres, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, no le cambie, está muy interesante esta conversación. Esto es Punto y Coma. El tema, como lo están ustedes viendo, es un tema muy difícil de abordar, muy polémico, con diferentes puntos de vista que si los radicalizamos puede convertirse en un caos. Me encantó mucho lo que dijo Fernanda, donde incluso el tema de mochila segura ha sido tan polémico. Ustedes pueden ver en sus propias redes sociales cómo alguien pone, ¿estás de acuerdo o no? Y hay miles de comentarios a favor, en contra, padres de familia discutiendo, responsabilizándose.
quiere decir que ni siquiera sabemos cómo actuar en eso. El planteamiento que hacía Ilian antes de irnos a la pausa era eso, o sea, yo como madre prefiero a acercarle lo que sea necesario para que se defienda ante una autoridad omisa, ¿no? Y aquí autoridad no estamos hablando únicamente de esta administración, sino lo que ha venido arrastrándose por años, por décadas, en donde Estados somos todos y hemos sido responsables. Y decir que esto es un entorno violento que genera más violencia y que incluso la reacción para discutir se vuelve violenta. Exacto. Sí, tenemos también que voltear a ver como estas cuestiones sistémicas y que tienen que ver con una ausencia de política de prevención integral que aborde todos los aspectos de la vida. Retomando lo mismo, ¿no? Las cifras de este estudio. Es que este estudio fue de verdad como muy revelador y muy impactante. Pero en cuanto a condiciones, por ejemplo, de pobreza, tenemos que más del 64% de estos chicos que están privados de la libertad por haber cometido un delito de alto impacto, refieren que el ingreso familiar mensual era inferior a los 7,000 pesos. Ya mencionábamos este tema de que habían padecido hambre. Igual, más de la mitad comenzaron a trabajar entre los 13 y los 16 años de edad. Una proporción también muy grande, cerca del 40%, al llegar a esta condición de privación de libertad, no habían terminado la educación básica. Igual, más de la mitad reporta haber vivido condiciones de violencia dentro de casa o en el entorno de sus comunidades. ¿Esto en qué decantó? En que la edad primigenia a la que cometieron la primer conducta violenta o antisocial se redujo de los 16, que es digamos que la media, a los 13 años. Entonces estamos hablando también de cuestiones de prevención y de voltear a ver hacia estas propuestas encaminadas a prevenir y no a criminalizar. Como fue noticia la semana pasada, se filtraron, ¿no?, los anteproyectos de reforma que vienen de la Fiscalía, y una de las propuestas que hacen a la Ley General del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es aumentar las sanciones máximas establecidas, la de 3 años aumentarla a 6 y la de 5 años aumentarla a 10. Nuevamente, si volteamos a ver las causas de origen, estas situaciones devienen del abandono social, del abandono institucional, del abandono y la indiferencia políticos, pero ¿qué hacemos ante ellas? No atendemos, sino que estamos criminalizando. Claro. Estás cometiendo delitos siendo una persona menor de 18 años, pues bueno, en vez de dejarte en internamiento 5 años, te voy a dejar 10, a ver si sales mejor. Entonces sigues sin resolver los problemas de fondo. Por ejemplo, en esa ley que mencionas, justo en la de los adolescentes, hay una nueva donde dice que sería un cambio incluso constitucional, porque van a penalizar a un menor de edad, juzgarlo como adulto, si es utilizado un prestanombres de aquellas empresas fantasmas y que lavan el dinero. Porque sí, evidentemente, los tramposos de este país han puesto nombres de empresas, fachada, de lavado de dinero, del fraude fiscal, de lo que quieran, cualquier delito financiero, a nombre de un menor de edad. Cuando la autoridad hacendaria interviene, se dan cuenta que es un menor de edad y ya no se puede hacer nada, y estos salen con la suya. Yo me pregunto, sí, perfecto, ¿por qué el menor de edad, que ni siquiera le pidieron permiso, ni sabe que pusieron la empresa a su nombre, y no al padre, al responsable, al tutor? Pero la ley está, que incluso por primera vez el menor será sancionado penalmente, violatorio totalmente a los derechos humanos del menor y a la impunidad del adulto. Exactamente. Y es una contradicción. Tenemos leyes, algunas no están tan malas y tienen buenas intenciones. Por ejemplo, en la Ley General de Trata establece como una modalidad de trata de personas la inclusión de personas menores de 18 años en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Lo único es que esta ley se queda corta,
porque se remite a la ley de delincuencia organizada, y la ley de delincuencia organizada establece solamente determinados tipos de delitos que pueden ser considerados como tal. Yo creo que ahí, bueno, primeramente se tendría que ampliar ese catálogo de delitos que pueden generarse en torno a la delincuencia organizada, número uno, y número dos, o sea, de verdad voltear a ver hacia este sentido. Estamos hablando de chicos cuyas estructuras cerebrales aún no están completamente desarrolladas, que son vulnerables, que lo mismo vienen de estos entornos complicados, y entonces se necesita la atención integral del Estado. Y como mencionas, ¿por qué vamos a seguir criminalizando a estos chicos cuando dónde están los adultos que los incorporan en estas dinámicas de violencia y estas dinámicas delictivas? Nosotras siempre decimos mucho como, es que jamás se ha visto en la historia que nazca un bebecito con un arma. Exacto. O que nazca un bebecito hablando por teléfono para hacer una llamada de extorsión, ¿no? Todo tiene que ver con la interacción entre la niñez y los adultos, que no nos estamos responsabilizando, no nada más de nuestros hijos, no nada más de nuestros sobrinos o de nuestro círculo cercano, de nuestros niños en general. Claro. Los niños de México son los niños de todos. Y de lo que vemos y callamos, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto en la calle a adultos golpeando a menores y no decimos nada porque ellos saben cómo están educando a sus hijos, ¿no? Cuántas veces hemos visto a papás quitándoles dinero a niños, ¿no? En un semáforo, y tampoco hacemos nada. Y no digo que decirle directamente a ellos, igual que uno quiere evitar problemas, lo que sea, pero ¿por qué no llamar a una autoridad para que llegue a ese momento, ¿no? Sí. Siempre, como dices, y me gustaría que comentaras un poquito eso, siempre nos volvemos omisos ante todo ese conjunto de factores que al final terminan detonando una actitud violenta o una reacción impulsiva, comentabas tú, de menores de edad, ¿no? Hacia todo lo que están viviendo. Sí, ¿no? Hay estudios importantes que señalan que los niños que están sometidos a condiciones extremas de estrés, que han tenido experiencias de trauma infantil que se relaciona con un entorno de adicciones, con abandono, con negligencia en el cuidado, con violencia sexual, entre algunos otros factores. Sus estructuras cerebrales se desarrollan de una forma distinta y entonces se genera un impacto en sus habilidades de aprendizaje, en sus habilidades de autorregulación de impulsos, y esto igual se une con que, lo mismo, según el diagnóstico que realizamos, la gran mayoría de los adolescentes que han cometido delitos han sido de manera impulsiva. En un porcentaje prácticamente nulo ha habido una cuestión de premeditación o de planeación. Todos lo han hecho desde el impulso. Entonces, igual, si te vas a sus historias de vida, si ahondas un poquito más y no nada más te vas con este enfoque punitivo, estatal, ineficaz e inservible, te das cuenta que obviamente deriva de que estos chicos tienen un historial relacionado con trauma infantil. Hay otro estudio igual que es brutal, que te habla que los niños que viven en estas condiciones de estrés sistemático presentan las mismas alteraciones cerebrales que un soldado que acaba de regresar de la guerra. Entonces, imagínate a lo que estamos sometiendo a nuestros niños, hablando del tema de las autodefensas, pero hablando de estos niños que tienen contacto con armas, que viven en estos entornos violentos. Y a lo mejor podría alguien que nos esté viendo en casa, o muchos que han discutido por este tema, podrían decir, no, pero en casa estamos bien, a lo mejor no existe eso, ¿no? Violencia sexual, o no hay conocimiento de maltrato, de drogas, de adicciones o así. Pero también otro punto que hay que ver, que influye para este tipo de acciones y para que un niño decida llevar un arma, llámele blanca o de fuego, también revisar el entorno más allá del hogar, ¿no? Porque algo que nos falta también comentar, la escuela, ¿no? El bullying, ¿no? Que también fue, en muchas de estas tragedias, matanzas, siempre no, pues es que no tenía problemas tal vez en casa, pero sí en la escuela sufría bullying, o la maestra o el maestro lo molestaba, lo atacaba. Pero entonces, ¿y dónde estaban mamá y papá, ¿no? Para preguntarle, oye, ¿por qué no quieres ir a la escuela, no? Entonces, hay varios factores que se unen, y me gustaría también decir eso, no es exclusivo del hogar, de la pobreza a lo mejor, ni del Estado, sino
se conjuntan tantas cosas que hacen un boom en ese pequeño. Multifactorial, sí. Totalmente cierto. Y esa es justamente la visión de integralidad en las políticas de prevención con las que se tiene que abordar. No es la mochila, no es el videojuego, no es que si el papá es delincuente o que si se va a criminalizar a la familia, no, es todo el entorno. Y por eso reitero esta cuestión de quién es responsabilidad de todos. Sí, claro. ¿No? Es una responsabilidad social, primeramente. Y bueno, esa responsabilidad social deriva en una responsabilidad política e institucional, pero sí es responsabilidad absolutamente de todos. Y es que es cierto porque no estamos atendiendo. Quería platicarles un poquito, para los que no tienen todo el conocimiento de qué es Reinserta. Nosotros hemos estado cerca de Reinserta, los hemos conocido, porque su trabajo es, ya lo platicó ella, con la comunidad pues que está pagando alguna condena, alguna cosa en la cárcel, ¿no? Trabajan con adultos y trabajan con menores de edad. Y en estos programas ellos se involucran con las mujeres, ¿no? Con los hombres, con los menores de edad, conocen el entorno y hacen las investigaciones. Y no solo eso, es como el primer diagnóstico de qué hay atrás, de por qué esa señora llegó ahí, qué pasa con su menor de edad, incluso si está ahí en la misma prisión, porque lo está con ellos, no porque haya cometido nada. Luego, ¿qué hubo en ese entorno? Y luego van con los menores que delinquieron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál es su entorno? Y después hacen muchos programas, ¿no? O hacen muchos programas para justo reinsertar. ¿Quieres hablar un poquito de esto, de esta labor que hacen? Sí, claro que sí. Bueno, tenemos 2 programas base, por así decirlo, que es el relativo a todas las cuestiones de género y a las cuestiones de maternidad y niñez vinculada con el sistema penitenciario, niñez que están en contacto con el sistema de justicia penal derivado de la condición jurídica de sus padres. Eso es por uno de nuestros programas. El otro programa, justamente como lo mencionas, tiene que ver con la generación de procesos de reinserción eficaces y efectivos para adolescentes y jóvenes que han cometido conductas delictivas. La base de nuestros programas justamente es el conocimiento de las causas para poder dotar de herramientas que verdaderamente sirvan. Además que todas las acciones que implementamos van acompañadas de un esquema de monitoreo y evaluación que justamente permite medir si están funcionando, si no están funcionando o qué es lo que se tiene que modificar. Creemos que esa es la vía para la implementación de cualquier tipo de programa encaminado en materia de prevención, en materia de seguridad pública, y creo que es justamente lo que no hay, ¿no? Nunca hay un diagnóstico. Los diagnósticos que existen, que hacemos la sociedad civil, que estamos como para abonar y apoyar al gobierno en esta toma de decisiones coyunturales, generalmente son puestos en un cajón, no son considerados, y entonces establecen programas, establecen medidas como mochila segura, que no van a tener ningún impacto, que no tienen manera de ser medidos. Y entonces ahí es como donde viene esa petición que muchas veces como sociedad civil hacemos, que es como, déjenos ayudar. O sea, nosotros podemos tener esta área de conocimiento bien sustentada y bien desarrollada, y nuestra función es simplemente esa, ¿no? Ayudar a mejorar los problemas que existen en nuestro país, pero también es como gobierno, dennos campo de juego, interésense y dejen de ser apáticos y dejen de querer tapar el sol con un dedo, con estas medidas que se le dice populismo penal, ¿no? Es como, está ocurriendo muchos secuestros, bueno, ve y combátelos, que no hay impunidad, instrumenta tus fiscalías, ¿no? ¿Qué hacemos? 140 años de cárcel, ¿no? Que el feminicidio, no, que todos los feminicidios, ¿qué hacemos? No 50 años, 70 años de cárcel. Sí, prosiguen a la alza, ¿no? Que adolescentes que cometen delitos, ahora van a estar 10 años en la cárcel. Oye, cada vez están niños cometiendo delitos a edades más tempranas. ¿Qué vas a hacer con ellos? No puedes meter a toda tu sociedad a la cárcel por dejar de atender las problemáticas de fondo. Y aparte, y decía, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, también planteó que fueran los padres quienes revisen estas mochilas, ¿no? Para no invadir ni violar los derechos de los pequeños, que sean los padres, no en casa, sino en la escuela, quienes los revisen. Pero entonces, vuelvo a poner sobre la mesa, entonces,
siendo un papá quien lo revisa en la entrada de la escuela, ¿cómo ya estructuraste este programa por completo para también destinar 10 o 15 minutos, no sé cuánto demore la revisión, papá por niño y papá uno por uno? O sea, hablamos de más de 43,000 escuelas privadas, claro, nivel básico, más suma de más de 100,000 públicas. Y también ya se estructuró un programa completo, digo, es duda, en el que, bueno, vamos a hacer que los papás revisen a la entrada de la escuela uno por uno la mochila de sus hijos para que no invadamos la privacidad. Pero entonces ya estructuramos también que en los trabajos se les permita llegar tarde a los papás para perder esa media hora, bueno, no perder, invertir ese tiempo. A lo que voy es que, y lo que mencionas también, es que no solo es hacer nuevas propuestas, sino delinearlas por completo. Exacto. Y que cualquier impacto pues también tenga su contención. Exactamente, es esto mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser la ruta crítica? Yo como papá me formo y yo voy a revisar la mochila de mi hijo, pero y aquellos niños que llegan en el transporte escolar. Exacto. No, o sea, es como todo esto, o sea, las cosas no son tan simples, requieren un análisis, requieren una evaluación para poder tomar decisiones asertivas. Y eso es lo simplista, eso es lo fácil. A ver, media hora antes, o sea, cuando vuelvamos al origen, a ver, el problema no está en la mochila, no está allá adentro, está afuera, en la sociedad, en la comunidad, incluso en la propia escuela y en la casa. Claro. A ver, ¿cuál es una política que debiera ser integral? Ok, mochila. ¿Y qué acompaña a mochila? Un tratamiento, si hay un problema familiar en casa, ¿hay un tratamiento psicológico? Claro, si esa familia no puede tener los recursos para pagar una terapia, una psicología, un tratamiento por fuera, ¿de verdad el sistema de salud en México está preparado para darle la atención psiquiátrica? Porque hay adolescentes y menores de edad con depresión y hay familias que no lo saben o que no saben cómo tratarlos, o hay madres o padres o tutores con depresión. Entonces, ahí van siendo los caldos de cultivo. El Estado tendría que tener esas vías para atender esa salud mental, porque tiene que ver también con salud, ya lo dijiste tú. O sea, alguien no nace así. No, una de dos, se va conformando con el entorno. Y si hubiera alguna deficiencia cerebral en las químicas del propio neuronas, debe haber atención médica. Debe haber una atención médica, por eso es como eso. Ok, bueno, ya. ¿Quién da la contención al colegio? Es decir, ¿de verdad están acompañando a las familias? Eso es esto, en el tema del estudio de Reinserta, con los factores de pobreza. Se atendió incluso a la comunidad cómo salir de ese círculo de la pobreza para que no se vuelvan entornos violentos, para que no den sus campos al crimen organizado, para que no se vuelvan halcones o sicarios del crimen, o para que estas familias que participan en el secuestro dejen de participar en el secuestro. ¿Hay una opción para ellos? O sea, es algo más allá que revisar una mochila, Exactamente, ¿no? Va muchísimo, muchísimo más allá. Y ahorita que me vino a la mente un caso que me gustaría contarles. Un chico que a muy corta edad llegó a escalar en la jerarquía de un cártel de drogas del norte del país. Era un sicario importante en ese cártel. Y él comienza a platicar, él nos ha platicado cómo fue que llegó ahí, ¿no? O sea, tiene ahorita 19 años, ya está próximo a terminar su medida. Y tan simple como que en su comunidad, que era una comunidad muy pobre, llegaron los de la delincuencia organizada en camionetas a decir, ¿quién quiere trabajar con nosotros? ¿Quién quiere trabajar con nosotros? Tráigase una solicitud y una fotografía infantil, porque tenían obviamente que hacer su expediente, ¿no? Entonces, dijeron, van a ganar 5,000 pesos semanales. Y él, a su hermano pequeño, le acaban de diagnosticar cáncer. Su papá se separó de su mamá, la mamá como que apenas podía, el papá no es que era un desobligado, pero también como que apenas podía con la manutención de la familia, con el tema de al hermanito que le habían diagnosticado cáncer. Él decía que la secundaria le aburría, ¿no? O sea, qué complejo. Decía, es que la secundaria me aburría, veía que en mi casa había como estas necesidades, la enfermedad de mi hermanito. Llegaron ellos, literalmente, afuera de mi casa a reclutar, y yo vi que muchos chavos aceptaban, pues yo dije, órale, pues yo también. Y pum, ya, estaba dentro de un cartel. Exacto. Así de fácil y así de simple en apariencia. Y de ahí derivó a que, bueno, ya la historia después se hace muchísimo más oscura, ¿no?
a participación en levantones, a participación en matanzas masivas, toda esta actividad de sicariato. Pero es lo mismo, o sea, él no nació con un arma y con la intención de matar. Incluso fueron todos los factores. Exacto. De hecho, incluso su intención no era ser el malo de la película. Claro. O sea, su intención es, tengo una necesidad, Sí. la busco acá. Pero ahí hay todo un aparato de Estado que no funcionó, incluyendo la sociedad y la familia. Claro. Es decir, Estado porque hay pobreza, Estado porque hay abandono, Estado porque no hay alguien tutelar de los DIF. O sea, para eso es, para la protección de la familia. O sea, aquí cero, ¿no? Y luego, entornos de pobreza. Y dos, una familia que no puede hablar con él para decirle esto no, porque la familia está preocupada en llevar sus propios casos. Miren, en el estudio de Reinserta está, bueno, muchas veces recuerden los nombres están cambiados por la protección precisamente claro. de ellos, pero es el caso de Carmen, la vamos a llamar Carmen, ¿no? Entonces, este me impactó mucho, le comentaba a Fernanda, porque si lo leo, ustedes lo van a ver a Carmen en muchas comunidades, es muy cercana a nuestra experiencia. Miren, es la mayor de 2 hermanos. Desde pequeña ha vivido solo con su madre y hermano. No tiene ninguna relación con su padre. Sé quién es, pero no recuerdo ni cuándo lo vi por la última vez. Hay muchos, lo dice la misma INEGI, muchos hogares que vas de familia porque, pues el padre, a broma lo decimos, se fue por los cigarros, nunca regresó. Luego, siendo niña, la mamá decide mudarse a otra ciudad con Carmen y su hermano en busca de mejores oportunidades de trabajo. Una madre, jefa de familia, que tiene que salir a buscar el pan. Carmen platica que su mamá pasaba todo el día trabajando, la veía poco y por las noches mi mamá trabajaba de todo. Llevaba varios años en una tortillería. Estamos ubicando incluso todo el entorno social, ¿no? Recuerda que su mamá se enojaba mucho y llegaba a golpearla en ocasiones. Sin embargo, no recuerda que hubiera reglas estrictas en casa, pues nunca estaba. Cada uno hacíamos lo nuestro. Carmen relata que su mamá había tenido algunas parejas y que ha presenciado escenas de violencia entre ellos o en varias ocasiones. Por la mañana, Carmen asistía a la escuela, se consideraba una buena estudiante, sin embargo, cuenta que en la secundaria perdió el interés, la etapa más difícil porque hay cambio, dejas de ser ese niño para convertirte en el adolescente, es bien difícil esa etapa y si no hay quien esté observándote, acompañándote es mucho más, si para nosotros es difícil, para ellos es mucho más, ¿no? Entonces perdió el interés de asistir a clases y durante las tardes comenzó a frecuentar a chavos de la colonia. Iban al parque y tomaban cerveza. A los 12 años probó por primera vez marihuana y se convirtió en un consumo habitual en compañía de sus nuevas amistades. Carmen cuenta que se sentía acompañada y que por primera vez tenía un grupo de amigos. O sea, había alguien con el que podía hablar, interactuar. A los 13 años probó el activo, ese inhalante que hace mucho daño, y Carmen comenta que se sintió muy bien y ahí fue cuando la fiesta le ganó. Dejó definitivamente la escuela sin que su madre se diera cuenta, su madre llegaba a la noche, ¿no? Y se la pasaba consumiendo en la fiesta con sus amigos de la colonia, los consumos no se detuvieron y Carmen afirma que de haber tenido un problema severo de adicción, durante estos años, más bien afirma que empezó con las drogas, ¿no? Cuando tenía 15 años se le acercaron unos señores que trabajaban en lo que en apariencia era un negocio y le ofrecieron incluso que empezara a trabajar con ella, ¿no? Era un mercado de ropa, ¿no? Simple puesto de ropa. Ella aceptó justamente en estas condiciones y su adicción le pedía cada vez más tener ingresos, necesitaba tener para pagar esa droga y fue entonces que accedió a trabajar con esos señores. Ella tendría que vender las drogas en el mismo parque y en el mismo puesto de ropas, ¿no? Y es exactamente lo mismo, o sea, son entornos y motivaciones distintas. Veamos qué estamos haciendo como sociedad y como Estado, ¿no? No estamos atacando las causas. Mochila segura no es solo la solución si estás sola, sino vamos a la raíz, al origen. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguna niña, algún niño que tiene un caso o vive algo similar a lo que vivió Carmen, el caso que nos comentaba Fabi antes del corte? ¿Cuántos no padecen la ausencia de madre o padre
y también empiezan a tener tentaciones. Y ahí el problema no fue la mochila, Fernanda. Ahí el problema no es lo que lleva en la mochila, sino todos esos factores que al final hicieron que Carmen, como muchos niños, llegaran a un terminó camino. recluida justamente porque pues era venta de droga, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos niños no están viviendo esto y perdemos de vista, ¿no? Y agregar esa parte de lo que tú decías en el caso del otro chico, que él llegó por otra motivación y de repente se vio involucrado y saben que ya no puede salir, o sea, es ¿quién lo protege? O sea, nadie lo protegió para que no entrara y nadie lo puede proteger para que saliera, hasta que él está en una situación privado de su libertad, perdiendo todos sus derechos. Era un menor de edad, no tenía que estar ahí y los conoce, que es por fortuna. Y vuelvo al tema, en los testimonios de los chicos de los menores de edad de Chilapa, había uno que él decía que, bueno, ahorita lo tienen que hacer porque tienen que proteger a su comunidad, ¿no? A sus familias. Pero uno decía, pero yo quiero ser maestro. Lo dijo. Sí. Wow. Yo quiero ser maestro. ¿Y saben qué? Ahí ni siquiera hay escuelas de educación superior. Tendría que mudarse a Guerrero y ya ves lo que ha pasado, ¿no? Claro. Pero entonces dices, él no está llegando a la arma porque sea un objetivo. Porque él quiera. Porque él quiera, sino porque no hay opción, que es Una lo triste. necesidad se volvió ya. Exactamente. Sí, y también, bueno, es importante que debemos entender, no es criminalizar la pobreza, no todo el que es pobre va a terminar cometiendo un delito, ni viceversa, o sea, se invita a tener siempre esta visión integral y por eso justamente estamos en contra de estas actitudes, perdón, de criminalización. Claro. Y sí, esta falta de acceso a oportunidades, esta falta de atención, mencionamos también ahorita que no necesariamente se puede dar, ¿no? Un tema de violencia familiar, un tema de pobreza, a lo mejor como tal es un tema de bullying, a lo mejor como tal es un tema de ausencia de líderes prosociales, como ver cuáles son los referentes que hoy por hoy les estamos dando a nuestra infancia para seguir como ejemplo. Somos una sociedad como muy doble cara porque nos encanta la apología al delito y nos encantan como ciertos contenidos musicales, artísticos, televisivos. Y por otro lado, decimos, ay, no, es que esos niños que están cometiendo delitos los deberían de sancionar como adultos. ¿Es en serio? O sea, sí nos estamos dando cuenta de este doble discurso y de esta doble moral. Como sociedad siempre nos es bien fácil apuntar hacia enfrente sin darnos cuenta que todos los problemas de raíz, todo lo demás, es como ¿dónde estuvimos? ¿Qué estábamos haciendo para evitarlos, no? Nosotros en Reinserta tenemos como este compromiso para este año 2020 de seguir trabajando y de seguir aportando en pro de nuestros jóvenes, en pro de nuestros niños para sacarlos y desarraigarlos de estas dinámicas violentas y criminógenas, ¿no? O sea, de verdad nos tenemos que volcar hacia ello, hacia salvar a la niñez de México. Y por ejemplo, en el caso de este chico que ya está por salir, que va a cumplir 19 años, ¿qué hacen? ¿Lo acompañan o cómo lo reinsertan? Sí, bueno, tenemos nuestro programa de reinserción, tiene digamos como dos facetas. Una es trabajar con estos chicos desde que están en los centros de internamiento para brindarles ciertas herramientas y ciertas habilidades que van a permitir que una vez estando fuera tengan mayores posibilidades de reinserción. Son, por ejemplo, actividades como desarrollar empatía, como esta cuestión de inteligencia emocional, es básica la inteligencia emocional, la resiliencia, exactamente, y procesos de justicia restaurativa y construcción de paz. Muy bien, Fernanda, pues qué buena labor hacen. Vamos a estar muy pendientes de Reinserta. Gracias por participar. La invitación a todos es veámonos todos. Como decimos, tenemos que hablar del tema y asumir nuestras responsabilidades, cada uno desde su ámbito. Gracias, mi querida Ilian Cedeño. Muchas gracias. Fernanda Dorantes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quédense en la programación de Excelsior Televisión.